acompaña el periodista de investigación, ex candidato también presidencial, Cristian Zurita, quien está al otro lado de la línea. Saludo y doy la bienvenida. Cristian, buenos días. Siempre es un gusto tenerlo en estos medios de comunicación. A ustedes, el agradecido verdaderamente soy yo por su gentileza de considerar mi palabra como una opción de diálogo y pues debate crítico político en el país. Muchas gracias. Perfecto, vamos entrando en materia. Primeramente, lo relacionado con la audiencia del caso de Fernando Villavicencio, el ex candidato presidencial asesinado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué este tema de la suspensión de la audiencia de Fernando Villavicencio, que estaba para este mes y se la pospuso, entiendo, a los primeros días de enero? Teníamos justamente para esta semana, que ya había sido diferida con anterioridad, porque recordemos que esto tenía que haber sucedido 60 días después de los hechos criminales que acabaron con la vida de Fernando. Pues yo considero que sobre todo se ha extendido la fecha o se ha ampliado al 6 de febrero, porque la misma estructura que en su momento tuvo la posibilidad de manejar la justicia, sea por dinero o sea por coerción y extorsión a los jueces mediante condiciones de violencia, sucede lo mismo acá, ¿sí? No había motivo ni razón para evitar, ¿sí?, que esta audiencia se dé, y lo que se ha dado paso es que la justicia, los jueces han permitido, ¿sí?, han permitido actuar contra ley expresa, ¿sí?, han prevaricado al impedir y pues dilatar más el periodo de latencia con lo que respecta esta audiencia. ¿Qué puede suceder? Pues el Estado debe garantizar la vida de todos estos ciudadanos directamente o indirectamente relacionados con el crimen material, para que sean efectivamente procesados y pues inicie el proceso inmediatamente. Y pues aspiramos que tengan la suficiente estrategia y capacidad de mantenerlos vivos, ¿sí?, para que esta condición de impunidad brutal que han tomado bajo sus manos los grupos de delincuencia organizada, sobre todo quienes están detrás de esto, que son los lobos, pues se permita continuar. Son los jueces quienes deben dar la respuesta de por qué efectivamente evitaron que esta audiencia se lleve a cabo, ¿sí? Y a la final, si es que algo sucede con todos los implicados, son ellos los que deberán responder. ¿Corre en riesgo, Cristian Zurita, corre en riesgo el tema del proceso y la línea de investigación que hoy en día tiene la justicia en sus manos? ¿Corre en riesgo al dilatar más este proceso o no corre riesgo? Creo que los hechos están ya pues claramente identificados, y tanto policía con la asistencia internacional del FBI han logrado determinar cómo es que se dieron los hechos y la participación de cada uno de los involucrados. Ahora, los 7 directamente relacionados al crimen material ya fueron asesinados en la cárcel, ¿no es cierto? Y lo que queda es por identificar y conocer en el futuro cómo este grupo de apoyo que fue contratado, ¿sí?, para actuar como responsables mediatos, ¿sí?, como autores mediatos, pues actuaron, y quién puede estar detrás de ellos. Eso es lo que corresponde en el futuro. Por eso es que es tan importante que sujetos como Carlos Angulo y este pequeño grupo de mujeres pues pueda mantenerse viva para conocer los detalles, o puedan brindar caminos para que en el futuro identifiquemos a quienes además están involucrados desde el punto de vista intelectual. Muy bien, ¿cómo aporta el tema del caso Metástasis al crimen de Fernando Villavicencio? También están unidos este tema, lo uno con lo otro, de acuerdo a los chats que se evidenció justamente en este caso, en donde después de haber publicado justamente la fotografía en la piscina de los Tetones allá en Miami, pues existe una disposición y un favor que le genera justamente al patrón norero, el señor Cortázar, a través de su operador político, alias el Ruso, en la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura le da a Cristian Zurita a este tema? Bueno, queda claro, ¿sí?, a través de los chats, que había ya un inicio de seguimiento y una condición de búsqueda de revancha por parte de Jordán y sus amigos en contra de Villavicencio y todo aquel que efectivamente
interponga entre sus intereses, ¿sí? Yo a estas alturas ya lo he dicho públicamente, se debe vincular, ¿sí?, a la investigación del crimen intelectual que se hace sobre Fernando Villavicencio a Javier Jordán Mendoza, ¿sí?, a Ronnie Aliaga, alias El Ruso, que fueron parte de esta estructura, ¿sí?, y de otros directamente relacionados a los hechos de la piscina, ¿sí?, como Leonardo Cortázar, ¿sí?, y debe extenderse a quienes también participaron dentro de este proceso, como Naim Masú. Así que, ese es el camino que corresponde, porque las evidencias están allí, las evidencias de atacar y buscar matar, no solo a un candidato, sino la evidencia clara de querer asesinar a la periodista de Diario Expreso, Sara Ortiz, ¿sí?, y el seguimiento a otros, y el mismo proceso que he vivido yo, ¿no es cierto? Porque hay que señalar yo también me encuentro en condición similar de amenaza y pues de riesgo con respecto a mi vida por el propio acoso y seguimiento que Javier Jordán ha hecho pues a mi vida personal y a mi círculo íntimo de familia, queda en evidencia que tienen que ser vinculados. Muy bien, Cristian Zurita, un tema es el asunto de los actores materiales, que como usted bien lo señalaba, muchos de ellos, la gran mayoría, fueron asesinados también, y entiendo de que hay una persona que todavía no lo es. Pero esto apunta directamente hacia lo que resultaba incómodo, Fernando Villavicencio, a las estructuras criminales que se han inmiscuido directamente en la política del país, porque los ataques a Fernando Villavicencio venían de diferentes alas del tema político. Usted y el país, de hecho, lo hemos visto a través de los chats que ha sido divulgado por la Fiscalía General del Estado, en donde se pedía vigilancias y seguimientos a Fernando Villavicencio. Claro, hay que pagar los favores a quienes estos les resultan incómodos, y favores que se pedían, de hecho, entre los criminales. No está claro quiénes deberían de haber sido los actores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio, cuando ya los materiales los han eliminado. Bueno, hay una línea de investigación que abre el caso Metástasis para identificar quiénes pueden estar detrás de la muerte del crimen de Fernando Villavicencio. Pasa por la condición de los famosos protagonistas de la piscina de los tetones, pasa por Javier Jordán, pasa por Ronnie Aliaga, pasa por Leonardo Cortázar, pasa por los 5 asambleístas denunciados por Fernando Villavicencio en abril de este año, cuando conoció a través de 2 asambleístas que escucharon una conversación de Ronnie Aliaga, el ruso, ¿sí?, de Pablo Muentes del Partido Social Cristiano, del señor Gómez del Partido Social Cristiano y del señor Cuero del Partido Social Cristiano. Alguien me está faltando, de que intentarían atentar contra la vida de Fernando Villavicencio, ¿sí? Así que hay 2 líneas, ¿ya? La una abierta por el mismo Fernando, y que yo la rescaté justamente en proceso de campaña electoral, y esta nueva que lleva los mismos actores, ¿sí?, que lleva los mismos vasos comunicantes, que nos ha despejado el caso Metástasis, que seguramente podremos tener más información con el transcurso de los días. Muy bien, aquí hay un actor clave, justamente Leandro Cortázar, quien se comunica directamente, de acuerdo a los chats que ha publicado la Fiscalía General del Estado. Leandro Cortázar se comunica con Patrón Norero, y el Patrón Norero se comunica con alias Ruso. El asambleísta Ronnie Aliaga de la Revolución Ciudadana, que encima de esto formó parte del CAL, y que desde ese ámbito de poder pidió inclusive la sanción a Fernando Villavicencio cuando este era legislador. Lo trataban de acorralar por todo aquello, pero sin embargo hay una injerencia bastante importante de Leandro Cortázar directamente hacia alias Ruso, a través de Leandro Norero, que era
el patrón de patrones, quien daba justamente las pautas para que se ejecuten directamente las acciones. ¿Qué interés puede tener en este caso Leandro Cortázar con Fernando Villavicencio para seguirlo aislando y acorralando cuando en vida estaba en Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que ustedes llegan a la conclusión después de ver estos chats? Pienso que representan la condición de narcoempresarios, ¿sí? Y representaban o dejaban llevar las condiciones políticas de un narcobloque, ¿sí? Porque eso es lo que son, un narcobloque, ¿sí? Un narcobloque legislativo, ¿sí? Y un narcogrupo de empresarios que además iniciaron bajo condiciones corruptas que, por el hecho, mi suposición, de acceder a ingentes recursos económicos necesitaban forma de lavar dinero, y esa fue tal vez la forma en que terminaron relacionados en otro tipo de hechos. Pero la presencia de todo este bloque, que directamente obedece a las líneas de Javier Jordán, ¿sí?, tienen que ser claramente investigadas. Hay muchos aspectos y muchos espacios que abren importantes e ingentes caminos en el proceso, y por suerte, sí, ha llegado este caso como una línea transversal que desde allí permite levantar una de las columnas para entender quiénes pueden estar detrás del crimen de Fernando Villavicencio, que bajo ninguna circunstancia yo jamás dudé de ellos. Y justamente allí radica la peligrosidad de este caso, y de allí por qué se tomaron tantos obstáculos se fueron generando, y nosotros también tanto celo sobre la información para evitar que en cualquier momento pueda filtrarse. Muy bien, la fotografía que Fernando Villavicencio pone en contexto de la opinión pública los puso en evidencia, y esto terminó incomodándolos más para generar estas acciones por parte de el crimen organizado que está penetrado directamente en la política ecuatoriana, y eso también se evidencia en el caso Metástasis que expone la fiscal Diana Salazar, y lo ha puesto directamente en consideración de la opinión pública. ¿Cuál es su lectura sobre este tema que se le plantea, Cristian? Bueno, creo que la Fiscalía ya habrá encontrado pues los espacios y caminos para identificar dos vías: asesinos y nuevos delitos cometidos por este grupo directamente relacionado al capo Leandro Norero, ¿sí? Eso en términos de investigación, pues son por demás, son unos hallazgos por demás importantes, ¿sí? Porque es muy difícil en un país con las condiciones de impunidad que enfrenta, que se pueda llegar a al menos bosquejar quiénes serían los asesinos intelectuales de cualquier crimen violento, ¿sí? Y acá, bajo estas circunstancias, estamos dando con un grupo que, si los investigamos a profundidad, bien podremos abrir nuevos procesos de investigación y pues solicitar en el futuro, sobre todo la Fiscalía, que se les acuse por algún tipo de delito extra al que ellos pues ya han sido identificados. ¿Les queda quizás alguna defensa que deban de argumentar tanto Javier Jordán, alias Russo, que es el Latin King, Ronnie Aliaga y los otros implicados en este tema, cuando ya la materialización de las evidencias a través de los chats pues ya los tiene la Fiscalía General? ¿Pueden seguir negando todavía? ¿O como son caraduras estos delincuentes, hoy en día van a seguir diciendo yo no soy, yo no fui, quizás fue este otro número y todo aquello? ¿Qué posibilidad tienen ellos de seguir mintiéndole al país? Y claro, pues ellos respaldados con acciones políticas que vienen de por medio, Cristian. Bueno, manejan un narcobloque, ¿sí? Tienen la capacidad política para señalar y enfrentar este tipo de temas, pero además, sí, pues además tienen la posibilidad de generar procesos de coerción a la justicia. Mire, pero si estos delincuentes de calle, como son este grupo de lobos a la sombra, sí,
pueden diferir a través de sus abogados la audiencia de formulación de cargos en el asesinato de los responsables materiales de Fernando, estos que tienen todo el poder que pueden hacer, sí, pueden hacer mucho, pero la condición radica, sí, en que efectivamente tenga que existir una presión real, sí, sobre los jueces, una visión sobre quiénes son, hablar sobre ellos, en el caso pues de que intenten cohesionarlos o busquen comprarlos, como bien nos ha mostrado cómo funciona la estructura corrupta que el narco impone en la justicia ecuatoriana. Cristian, está contaminada, de hecho, en su mayor parte la justicia, porque vemos que en el caso Metástasis, por ejemplo, está ya dentro el ex juez Wilman Terán y también presidente del Consejo de la Judicatura. Están adentro jueces que han ayudado o han coludido justamente para liberar a estos criminales. Abogados y policías que también están presos en este caso. ¿Todavía le falta más a la fiscalía o ya con esto la ciudadanía debe de decir, está todos quienes deben de estar metidos en la cárcel? No, falta mucho. No olvidemos que la estructura de los choneros funciona igual y deben tener sus jueces. Es posible que sean los mismos, pero también tiene otra estructura que funciona a su favor, que les permite generar impunidad, violencia, caos y asesinatos en el Ecuador. Así que pues lo que nos está mostrando la estructura estratégica de Leandro Norero, falta ampliarse a los otros grupos de delincuencia organizada que tienen toda la fuerza del mundo y que controlan desde las cárceles pues a buena parte de un país. Lo que nos ha dejado en evidencia es que existe una narcodemocracia, ¿sí?, claramente establecida y que fácilmente rompe la institucionalidad y pues hinca a los jueces con pocos recursos. Sí, hemos visto que un juez se vende para toda la vida por $5,000. O sea, eso es una condición de vulnerabilidad extrema y que indica que un Estado o el Estado no está en capacidad de ofrecer garantías para los jueces y pues les permite virarse por un simple plato de lentejas. Simple plato de lentejas, esa es la realidad. Así que pues falta mucho por descubrir. Lo que ha sido es básicamente no una apertura, sí son las puertas del infierno, porque efectivamente es lo que nos demuestra lo que hemos enfrentado, pero hay mucho más, ¿sí? Y aquí es un trabajo que le corresponde enfrentar no solo la Fiscalía, no solo la prensa, sino que el resto de la sociedad tiene que aprender a hacer su trabajo. Alguien no está haciendo su trabajo, ¿sí? Y pues aspiramos que pronto podamos ver una respuesta desde el Ejecutivo inmediata en un combate directo a los grupos, a las fracciones que se van generando de estas organizaciones que pues extorsionan y matan en el país, y aspiremos que pues en poco tiempo tengamos mejores noticias. Pero esto los ha puesto en remojo también a los grupos, las barbas en remojo ha puesto este operativo Metástasis a sectores políticos. Por ejemplo, Jorge Glass ya se fue a esconder en Embajada de México, una embajada que da asilo y los declara huéspedes a todos los de la línea revolucionaria, entre llamados progresistas. ¿Cómo se puede entender esta situación cuando de por medio se genera un operativo? Por otro lado, el convicto Jorge Glass Espinel se va a esconder en una embajada de México y al fin y al cabo esto parece quedar en la impunidad. ¿Cómo se puede entender esta reacción de parte de sectores políticos que han tenido otra lectura del caso Metástasis? Si es que Jorge Glass logra abandonar la Embajada de México, obtener el salvoconducto y viajar a México, ¿sí? Si es que ese tema se da, será una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, Daniel Noboa, ¿sí? Y quedará en evidencia que no tiene interés alguno, ¿sí?, efectivo de combatir lo que él ha señalado de luchar contra la impunidad, ¿sí? Quedará en evidencia que es parte de un pacto, ¿sí?, de un acuerdo que termina beneficiando pues a uno de los hombres que generó mayor corrupción y que ahora, ¿sí?, por las relaciones que tiene, pues creo que lo podemos incluso vincular
con todos estos grupos de delincuencia organizada, porque ¿quién pagó los recursos económicos? ¿Quién entregó los recursos para que se emite el habeas corpus en su favor? Así es, son cerca de $260,000 y vinieron esos dineros del favor que Leandro Norero, de hecho, ha señalado. Hay que cobrarle el favor cuando sea presidente de la República. O sea, tenían estos alcances estos grupos criminales. Esto es lo que pone más en evidencia y esto es lo que pone delicado al sistema de justicia y la política ecuatoriana, Cristian. Es lo que tenemos. Es la condición real y extrema que vivimos, son las condiciones que pues la falta de tener una justicia independiente, al cual sobre todo el Partido Social Cristiano nos ha sometido históricamente. Estamos mirando cómo ahora la falta de institucionalidad nos ha pasado la peor de las facturas, y la peor de las facturas son los 40 crímenes diarios que se procesan en Ecuador y que le ha convertido en el país más peligroso de América y el quinto más peligroso del mundo. Cristian, pero ¿cómo ve la inacción de hecho de Daniel Noboa? Porque muchos señalan al tema del pacto entre el Partido Social Cristiano Revolución Ciudadana y el partido de gobierno ADN. Y claro que se aprobó una ley de fomento productivo, generación de empleo, pero esto creo que pasa factura al tema de la impunidad. Se ha dicho mucho, se ha hablado mucho y el presidente Daniel Noboa ha decidido mejor permanecer en silencio sobre los votos que tiene la Asamblea Nacional a cambio de un salvoconducto que le permitiría ponerse a buen recaudo al convicto Jorge Glass. ¿Por qué ese silencio sepulcral que ha tenido Daniel Noboa al no decir absolutamente nada? Aquí el día de ayer estuvo en la ciudad de Cuenca, evadió los medios de comunicación, no quiso hablar con los medios de comunicación, dijo lo que quería decir aquí en la ciudad de Cuenca y generó una especie de censura a la prensa y a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo entender cuando hay señalamientos desde la sociedad, sectores sociales, al presidente Daniel Noboa sobre este pacto oscuro que permitiría generar impunidad en el país sobre el tema Jorge Glass para que pueda tener un salvoconducto y que este convicto pueda ponerse a buen recaudo? Bueno, eso es un tema que el presidente debe responder, pero por su política de silencio, preferiría llamarlo política de autocensura. Sí, por su política de autocensura, sí, que nos ha demostrado y nos señala, debería tener como contraparte una real política de acción. Y eso no lo hemos visto hasta ahora, ¿sí? Porque si él dice que habla a través de las acciones, eso es lo que debo entender, pues hasta ahora no hemos visto, ¿sí? Bien, es cierto que ha aprobado 2 leyes que en algún momento tendrán algún sentido, porque ahora no sirven absolutamente de nada. Mientras haya inseguridad, ¿sí?, esas leyes no sirven absolutamente de nada, ¿sí? Y su real propuesta tiene que pasar por la determinada lucha contra los grupos de delincuencia organizada y los carteles, sean los choneros o sean los lobos. O sea, aquí a quien le deberíamos escuchar con claridad, con una voz meridiana, es al presidente decir que va a luchar contra estos grupos, y lo que hemos tenido sobre todo son pues unos pocos balbuceos de desarrollo de ciertas políticas, pero sin mencionar pues la responsabilidad que tienen sus socios, sus co-gobernantes, que está compuesto por los socialcristianos, amigos de la impunidad, y pues el narcobloque de la Revolución Ciudadana. Pero esto no queda más en evidencia justamente, Cristian, cuando el día de ayer se somete a la votación para llevarlo a juicio penal de acuerdo al artículo 120 de la Constitución al convicto Jorge Glass Espinel, y termina no teniendo apoyo ni siquiera del bloque de gobierno. Claro está el Partido Social Cristiano y efectivamente la Revolución Ciudadana, quienes han generado una patente de corso a los corruptos. No queda esto en evidencia al demostrar que Daniel Noboa efectivamente está pautando o está coludido con estos sectores políticos. Bueno, es clarísimo el acuerdo,
sí, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Cronfle, se va de vacaciones al mes de haberse posesionado. Al mes de haberse posesionado dice que se va de vacaciones y encarga la presidencia de la Asamblea a la vicepresidenta Viviana Veloz, sí, que sabemos adicta a qué movimiento y a qué actividades políticas responde, ¿sí? Y ellos justamente dan paso a algo que es totalmente ilegal e inconstitucional, que es no aprobar el pedido que hizo este otro juez, que lo ha hecho básicamente por lavarse las manos y beneficiar a Jorge Glass, ¿sí? Que si ahí no se deja en evidencia que el acuerdo está vigente para beneficiar a un corrupto defendido por un partido directamente vinculado y relacionado al narcotráfico, ¿sí? Pues entonces, ¿qué más podemos decir? Lo único que podemos decir es que enfrentamos las peores condiciones políticas. ¿Cómo se le pudo ocurrir, ¿sí?, a este impresentable de Jorge Cronfle irse y permitir que justamente eso suceda en la Asamblea, como que si nada ha pasado, como que simplemente esto es lo que tenía que actuar, cuando de por medio hemos visto a un país desangrarse con la información, en la cual entendemos quiénes son los abogados de Jorge Glass, directamente relacionados a los grupos de delincuencia organizada, quiénes pagaron su habeas corpus. Y en eso, frente a eso, lo que vemos es que le dan toda la actividad y responsabilidad de estos hechos a la Revolución Ciudadana, es decir, a quienes protegen a los narcos y a quienes protegen a los corruptos. No tiene nombre. Lo que ha hecho Jorge Cronfle, presidente de la Asamblea, que nos dio un discurso halagüeño y de ensueños cuando asumió la presidencia, está señalándonos que opina y hace totalmente lo contrario, ¿sí? Es vergonzoso. Cristian, lo que ha hecho Jorge Cronfle, no solo que es vergonzoso, sino que es antinatura contra los principios éticos que deben regir el país. Cristian, pero esto también con la venia que tiene el gobierno nacional, porque también se refleja el tema de las votaciones ahí para que no den paso al juicio político al convicto Jorge Glass, el bloque de gobierno. Entonces, por un lado está el Partido Social Cristiano, por el otro lado está el partido de gobierno que también da discursos bonitos, Daniel Noboa, pero en los hechos, como él dice que es un hombre de hechos, no de palabras, no demuestra lo que dice en el discurso, que hoy vemos cómo termina solapando el tema de la corrupción institucionalizada a través de no paso al juicio penal al convicto Jorge Glass. Los hechos demuestran, sí, pues que existe un cogobierno en el cual pues le dan carta blanca y abierta, le dan licencia al corrupto de Jorge Glass. Esos son los hechos, no otros. No importa lo que diga, porque él ha señalado que él habla con los hechos y esos son los hechos. Darles el camino a los socialcristianos para que efectivamente actúen con sus socios el correísmo y decir que efectivamente están a favor de una agenda de gobernabilidad. Pero lo que están es a favor de la corrupción y a favor de la impunidad. Esa es la agenda de ellos, la impunidad. Muy bien, entonces usted me lo dice, es un cogobierno de la corrupción para solapar la corrupción, es un cogobierno de yo digo que es un cogobierno de la impunidad. Muy bien, bastante claro, Cristian Zurita. Finalmente, ¿qué le pareció el hecho de que el prófugo de la justicia Jorge Glass, el prófugo de la justicia Rafael Vicente Correa Delgado sirvió de campanero para que los 7 procesados más, 7 implicados más en el caso Metástasis se pongan a buen recaudo? ¿Cómo entender esta situación en hechos que solamente pasan en el Ecuador? Un prófugo, de hecho, desde Bélgica, no solamente interfiere en temas políticos, sino también en temas judiciales, ¿no? Que eso es causal, efectivamente, de un proceso meramente penal al difundir información y, de hecho, convertirse en el campanero del Ecuador. Rafael Correa es un prisionero, es un reo de sus bajas pasiones. Y bajo esas consideraciones, bajo su propia pequeñez de alma,
¿sí? Lo que ha logrado es perder todo tipo de control político sobre quienes hacen y ejercen este camino en el Ecuador. Él no tiene ya ningún poder. El único poder que tiene es gritar bajo descontextos, ¿sí? Sin perjuicio de entendimiento, sin entendimiento, perdón, pues qué es lo que sucede en el país y alarmar incluso y dar las señales para que quienes están directamente relacionados a estos hechos actúen a su favor. Mire, Rafael Correa es un hombre perdido en sus gritos en redes sociales, no es nada más que eso. En el Ecuador él ya no tiene ningún poder. En la asamblea el poder es manejado por otros, en los cuales existen facciones y pues están buscando la forma de consolidarse adentro de un movimiento totalmente resquebrajado por la falta de ética y la corrupción. Así que pues ese es el fin. Yo creo que es el momento de ir pensando en que este hombre, tan pernicioso para la ética pública del Ecuador y para las buenas costumbres, pues empiece a reducirse y mirarlo menos. Es verdad que tiene todavía un papel preponderante que jugar en política, pero tal como se encuentran las cosas, ¿sí? Yo creo que su capacidad de influir e imponer candidatos en la Revolución Ciudadana para 2025 será muy baja, con muy pocas posibilidades. Así que lo que él ha hecho es básicamente por su pequeñez, ¿sí? Perder el control de una organización política que, si bien la dirigió con mano de hierro por 10 años, ha perdido toda capacidad de injerencia allí. Muy bien, Cristian, pero pierde poder en esos lados, pero gana poder al convertirse en campanero de personas que han coludido para generar actos delincuenciales en el país, inclusive sobre ley expresa. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal señala que difundir información producida dentro del marco de una investigación previa es causal de pena de 3 años. Entonces, perdió poder político, pero ganó poder con los corruptos, esa es la pregunta. Siempre ha tenido poder con ellos, siempre ha gobernado con ellos, ¿sí? Es parte de su ser, ¿sí? Estar directamente desde el inicio junto a ellos, ¿sí? En acuerdos coludidos junto a ellos. Y eso pues lo hemos dejado con suma evidencia al Ecuador desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás hemos señalado cómo en primera instancia acordó con las FARC, cómo de por medio se coludió con Odebrecht, cómo estableció caminos para enriquecer a sus amigos, y pues lo que venga en el futuro pues no tiene mayor importancia para él. Perfecto. Le quiero agradecer al licenciado Cristian Zurita por atender esta entrevista con Radio Noticias Cuenca al sur del país. Siempre un gusto tenerlo, y estos micrófonos justamente son para quienes están luchando día a día para tener un Ecuador totalmente diferente en medio de tanto corrupto que hoy en día está también dentro del poder político. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días.